Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Qué alegría saber que tenemos tanta audiencia el día de hoy y no es para menos, porque el día de hoy tenemos un verdadero experto en lo que atañe al derecho humano al agua. Nos acompaña el doctor Andrés Martínez Moscoso, que es profesor de la Universidad de Cuenca, tiene un PhD por la Universidad de Alicante, en España, e hizo su tesis doctoral precisamente sobre la prestación del agua como servicio público en el municipalismo ecuatoriano. Además, en la actualidad se desempeña como director de posgrados y de investigaciones de la prestigiosa Universidad Pública de Cuenca y también dirige un grupo de investigación que no tiene parangón en nuestro sistema ecuatoriano, que es Water Law, un grupo de investigación dedicado exclusivamente, entiendo, al derecho del agua, a la gestión del agua, con lo cual combina los temas jurídicos con temas también prácticos. Solo para los nuevos voy a explicar un poco la dinámica de estas charlas y funciona más o menos así. El doctor Martínez Moscoso va a exponer alrededor de unos 40 minutos y posteriormente pasaremos a contestar todas las preguntas que ustedes formulen por escrito. En la barra inferior me parece que tienen un botón para realizar preguntas. Les ruego que las hagan por esa vía porque de ese modo el doctor Martínez podrá contestar la mayor cantidad de dudas que ustedes tengan al respecto. Sin más, no puedo dejar de extender un verdadero agradecimiento a Andrés Martínez Moscoso porque tuvimos la oportunidad de coincidir alguna vez en la UES cuando dictábamos clases de maestría. Sé que es un excelente profesional, también una gran persona, comprometido con la academia. Y nada, Andrés, agradecerte por tu tiempo, por estar aquí dispuesto a compartir sobre este tema en el que me incluyo. En Ecuador no se debate mucho. Muchísimas gracias, estimado Andrés. Un saludo cordial a todas las amigas, amigos, profesionales que nos siguen a través de esta transmisión. Y sobre todo, en primer lugar, deseo dar el agradecimiento y sobre todo felicitar la iniciativa que estás llevando tú, estimado Andrés, porque creo que en los momentos en los que nos encontramos, si una de las características que se precia, a más de haber migrado a sistemas no convencionales, en este caso a plataformas online, es el proceso de capacitación continua que tenemos. Y este proceso de capacitación continua, que si no hubiese sido tal vez por la pandemia, no nos hubiese dejado poner en contacto a cientos de profesionales alrededor del mundo con el propósito de enterarnos y discutir sobre algunos temas que llaman mucho la atención en este caso específico del derecho. Y el derecho, sobre todo, entenderlo, porque yo lo entiendo así, de una manera mucho más dúctil. ¿En qué sentido? Que el derecho ha venido, obviamente, a lo largo de los siglos regulando las relaciones al interior de la sociedad. Sin embargo, cada vez existen nuevos intereses, existen nuevas dinámicas en las cuales el derecho, por obvias razones, también tiene que estar presente. Y una de ellas, si bien es cierto, empezó a mediados del siglo pasado, y me refiero al tema ambiental, el tema del agua de manera específica cobra una especial trascendencia, no solamente en la República del Ecuador, sino alrededor del mundo con algunos casos y sobre todo con algunos reconocimientos. ¿Por qué estamos el día de hoy escuchando una charla del derecho humano al agua? Entre otras cosas, van a ir viendo cuál ha sido la evolución que hemos tenido a nivel normativo, en el caso ecuatoriano. Haremos obviamente algunos temas comparados, pero yo sobre todo quiero intentar a lo largo de estos 40 minutos responder rápidamente a unas 8 preguntas que creo que son necesarias en ese sentido. Una primera, ¿por qué importa el agua como un derecho? ¿Cuál es la realidad del agua a nivel internacional y local? ¿Qué está sucediendo? ¿Y por qué el agua como un derecho humano? ¿Por qué elevarlo a esa categoría? Hacer un recorrido de cómo ha sido la evolución de la historia de la regulación del agua en el Ecuador, cuál fue la intencionalidad que estuvo por detrás del asambleísta constituyente. Aquí, dicho sea de paso, les voy a presentar algunos resultados de investigación que he venido haciendo en los últimos meses
de manera puntual en un proyecto de investigación que estamos trabajando desde el Water Law Management Lab, que, como bien lo señaló el doctor Cervantes, lo dirijo, que se refiere a generar una metodología para medir el derecho humano al agua. También voy a intentar contestar ¿cuál es la normativa de manera particular que garantiza la implementación de este derecho humano al agua? Y plantear, por último, unos temas de retos a futuro. ¿Cuáles deberían ser los retos a futuro y, sobre todo, en relación con la implementación de este importante derecho? Usualmente, para iniciar una charla, uno de los mejores ejemplos que podemos tener para entender la trascendencia y por qué es necesario que el derecho estudie los casos relacionados con el agua es precisamente la paradoja que uno de los cientistas sociales más importantes, Adam Smith, en su libro La riqueza de las naciones, consideró. Y es la famosa paradoja del agua y el diamante. Y la paradoja es bastante simple, ¿no? La paradoja de Adam Smith dice, ¿por qué si un diamante, que en teoría tiene un valor de uso bajo, ¿sí? Porque, si bien es cierto, puede servir para realizar trabajos de producción o, en su defecto, solamente a manera de decoración, etcétera, tiene un enorme valor de cambio ilimitado, ¿sí? Es ilimitado y, sobre todo, su precio se mantiene, porque el agua, ¿sí? Desde el punto de vista de ser, obviamente, el líquido vital, tiene, en este caso, un enorme valor de uso, pero su valor de cambio es realmente limitado. Simplemente pónganse ustedes en el lugar y piensen qué sucede en ocasiones cuando estamos hablando de la prestación de los servicios públicos. En general, en la prestación de los servicios públicos, nosotros tenemos una especial trascendencia con el agua y el saneamiento. Y atención que durante la charla me voy a referir al WASH, ¿sí? Desde la perspectiva, por sus siglas en inglés, que es agua y saneamiento, porque son un vínculo. El derecho no solamente es al agua, es también al saneamiento, ¿sí? Están interconectados. Y en este caso, nosotros solemos quejarnos mucho cuando existen pequeñas elevaciones, por ejemplo, de la factura por la tarifa del servicio de agua potable. Sube la tarifa de 8 a 10 dólares o de 10 dólares a 12 dólares y hay un escándalo. Y no hay un escándalo mayor cuando tenemos que ir a hacer una recarga del teléfono móvil con el propósito de poner 5 dólares, 6 dólares, 7 dólares. Y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque en el caso del agua lo tenemos de manera particular como sentado, como una situación que está presente ahí y no nos damos cuenta, y en este caso el reto del derecho al agua es valorar adecuadamente los recursos naturales. Ustedes van a decir, creo que nos confundimos de charla y Martínez va a hablar directamente sobre una nueva receta. No, si ustedes ven la pantalla van a ver un delicioso aguacate. Es uno de los productos que más se ha promocionado en los últimos 5 años. Entre otras cosas, dicen que es el oro verde por sus temas alimenticios, etc. Pero, ¿qué tiene que ver el aguacate con lo que les estoy hablando de manera particular con el agua? El aguacate, que al igual que ustedes, al igual que a mí, lo podemos consumir a nivel de sushi, lo comemos en los tacos con el guacamole o los ponemos con palta rellena en Chile, no importa el lugar del mundo, siempre va a estar presente. Su consumo se ha acelerado muchísimo y si su consumo se ha acelerado muchísimo, también por obvias razones su producción. Esto ha producido de manera particular un problema. Si ustedes se fijan en la parte inferior derecha, verán cuál es la famosa huella hídrica. ¿Qué es la huella hídrica? La huella hídrica hace relación directa a cuál es la cantidad necesaria de agua, en este caso, por eso es huella hídrica, que necesita de manera particular un producto para que pueda llegar a la mesa. Si ustedes hacen una comparación, sí, un tomate necesita 5 litros, sin embargo, un aguacate 70 litros. Y si ustedes se fijan ahí entre paréntesis dice Petorca. Hay 2 casos ya emblemáticos a nivel del mundo, de manera particular en América Latina. Me refiero a Michoacán en México y a Petorca en Chile, en los cuales iniciaron ya conflictos específicos respecto de ¿qué? De la gestión del agua. ¿Qué es más importante? Tener el agua directa para riego y en este caso para una producción, para generar, por ejemplo, aguacates. Chile y México respectivamente son los grandes exportadores o en su defecto priorizar el consumo humano.
para eso llega una regulación específica desde el caso del derecho al agua. Y no podemos olvidar y no podemos dejar de hablar en ese sentido de manera específica a qué puede llegar a suceder a nivel mundial. Si ustedes se ponen en el año 2020, se calcula de manera directa que el 30% de los ciudadanos a nivel mundial no acceden a agua gestionada de manera segura. Dicho sea de paso, ¿qué entendemos esto con manejo seguro del agua? Se refiere a que no solamente tengo el acceso, no solamente hay la cobertura, sino que esta agua de manera particular puede ser consumida sin ningún problema. Al respecto, si ustedes van a ver ahí un gráfico de manera particular, donde yo les quería traer rápidamente cuál ha sido la evolución en estas 2 últimas décadas, en el caso del Ecuador, en el último milenio. En el último milenio se puede decir, ¿sí? Y esto creo que es importante, que la cobertura de agua ha subido sustancialmente. Sin embargo, nosotros todavía tenemos un grave problema. ¿Y saben cuál es el grave problema? El problema es que somos muy inequitativos, aquí estamos viendo solamente información general, somos muy inequitativos respecto de lo urbano versus lo rural. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, en las concentraciones urbanas vamos a tener una facilidad mayor de dotar el servicio, a diferencia que en el área rural, obviamente para llegar y poder acceder va a ser mucho más difícil. Sin embargo, se presenta otra particularidad. Cuando hablamos de derecho humano al agua, ustedes dirán, ¿es simplemente abrir la llave, tener cobertura? Y la respuesta es no. ¿Sí? Vamos a ver a lo largo de la charla, ¿sí?, 5 variables de manera particular que estableció la Relatoría Especial del Derecho Humano al Agua, ¿sí? Sí, existe una Relatoría Especial del Derecho Humano al Agua, y que en el caso ecuatoriano, tanto el constituyente así como el legislador los ha tenido en cuenta, que se refiere a la disponibilidad, accesibilidad, etcétera, calidad. Si se fijan ustedes, hay un tema que merece la pena destacar aquí y se refiere al agua segura. Primero, ¿sí?, dentro de la agenda, ¿sí?, 2030, que ustedes conocen de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el objetivo número 6 de esos 17 objetivos es tan importante el agua que solamente un objetivo tiene por propósito precisamente encargarse de ¿qué? De pensar que las personas tenemos que, hasta el 2030, tener acceso a agua segura. Y esa agua segura, por ejemplo, en el caso del Ecuador, nosotros solamente llegamos a un 79% de agua segura. Exámenes de manera particular realizados tanto por la OMS, por la UNICEF, conjuntamente con el INEC del año 2018, sugieren que el 21% de las pruebas que se realizaron en el Ecuador, sí, contenían bacteria E. coli, es decir, estaban contaminadas. Y más allá de eso, hay serios problemas también respecto no solamente del agua que llega a través de red pública, sino incluso también del agua embotellada. ¿Qué pasa desde una perspectiva comparada? Si ustedes se dan cuenta, nosotros estamos hablando de una constitución, en el caso ecuatoriano, del año 2008. ¿Qué pasó respecto del mundo en relación con el agua? Nosotros tenemos que tomar 2 casos que van a ser significativos. El primero, que es el caso sudafricano, donde por primera vez se tuvo en cuenta precisamente los hechos relacionados con el agua. Sin embargo, y aquí hay que aclarar, porque en ocasiones se confunde, no se reconoció un derecho humano al agua. Lo que se reconoció es el acceso al agua en cantidad. Y ese es un tema interesante, pero que cumple solo una variable, y que es la variable de disponibilidad. Posteriormente, sí, y dentro de uno de los referéndums importantes que se vivió en la República Oriental del Uruguay, fue precisamente en el año 2004, donde ya se constitucionaliza y se reconoce al agua y al saneamiento, y aquí es importante, agua y saneamiento, sí, como que son fundamentales para la vida. Y si son esenciales para la vida, también por obvias razones están reconocidos como una categoría de derecho humano y fundamental. Atención a 2 características especiales que van a estar presentes a lo largo del recorrido del reconocimiento del derecho humano al agua. ¿Qué pasa? Que antes sí, vinculados directamente a los derechos económicos, sociales y culturales, sí se hablaba de agua, pero en tanto en cuanto el agua servía para el reconocimiento de 2 derechos, ¿sí? Derecho a la salud y derecho, por obvias razones, a una alimentación sana.
se tenía en cuenta desde esa perspectiva. Llega, en el caso de Ecuador, en el año 2008, e irrumpe, y esto es interesante y que sobre todo nos tiene que motivar en este sentido, es que el reconocimiento en el caso del Ecuador tiene un plus. ¿Y cuál es el plus? El plus es obviamente que a la par se hace bajo un contexto de los derechos de la naturaleza. Y bajo ese contexto de los derechos de la naturaleza cambia por obvias razones, sí, y se ve de una manera distinta. Y se ve de una manera distinta con el propósito también de la consecución especial de los objetivos, en este caso, del régimen de desarrollo. Régimen de desarrollo en el cual, buen vivir, summa causae, en el cual sí se buscaba esa armonía con la naturaleza. Después vamos a ver que tanto en Bolivia y cuanto en México hay un reconocimiento específico. En México, de manera particular, el artículo 4 ya lo reconoce y habla de manera particular ya sobre el consumo personal, doméstico, etc. Pero ¿qué pasa de manera específica? Por ejemplo, yo creo que el año 2020 marca esto, sí, mientras estábamos ya confinados, el sistema interamericano, de manera particular a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sí, en un caso emblemático contra la República Argentina, reconoce dos derechos sustanciales dentro de los DESCA. Recuerden ustedes que dentro de la Convención Americana de Derechos Humanos y, por supuesto, dentro del protocolo facultativo, o llamado Pacto de San Salvador, de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, es decir, el DESCA, por primera vez, sí, dan un contenido a dos derechos importantes y se los reconoce. Derecho al medio ambiente sano y el derecho al agua, que obviamente cambia e irrumpe y sobre todo que nos va a generar mucha perspectiva. Sin olvidar que en el año 2010 fue el reconocimiento por parte de Naciones Unidas, sí, es decir, 2 años posterior del reconocimiento en el caso ecuatoriano. ¿Qué ha pasado de manera particular con la historia del agua en el constitucionalismo y, por supuesto, también en la legislación ecuatoriana en la materia? ¿Sí? Esto es fruto de un proyecto de investigación en el que nos encontramos. Hemos estado trabajando con un equipo durante algunos meses, ¿sí? Y lo que ustedes ven, este pequeño cuadro que parecería, ¿sí?, muestra una radiografía de lo que ha sido la situación del agua en el Ecuador. Si ustedes quieren, en la primera parte siempre se tuvo una visión mucho más civilista desde el punto de vista del manejo que se le tenía que dar, e incluso en el Código Civil, obviamente que databa de 1860, si bien es cierto, siempre se reconocía a los cauces naturales como bienes de uso público, sí había posibilidades que en tanto en cuanto se encuentra al interior de la finca, por ejemplo, pozos, etcétera, sí podían ser considerados desde una perspectiva privada, es decir, con una asimilación. Y hay un cambio sustancial desde 1960 cuando se reconoce ya como un bien nacional de uso público, pero sobre todo va a ser muy particular la ley de aguas que vamos a tener en 1972. Y la ley de aguas de 1972 entra en un contexto especial que llama poderosamente la atención, pero nos encontrábamos precisamente fuera de Estado de Derecho, es decir, vivíamos una dictadura y estábamos bajo el gobierno del general Rodríguez Lara. Y Rodríguez Lara, bajo su perspectiva nacionalista, sí, toma de manera particular la idea de el reconocimiento del agua como de dominio público, pero también dice el Estado toma para sí la rectoría y la manera a través de la cual va a administrar. Atención, también van a haber sus fallos y no se olviden que vamos a tener de manera particular hasta el año 2004, ¿sí?, exactamente la misma ley, es decir, recién se codifica en el año 2004 la misma ley de dictadura de 1970, que si bien es cierto, entre comillas, era de avanzada porque le daba un rol particular al Estado, sin embargo, siempre se seguía priorizando la gestión privada. Atención, no hablamos, y aquí creo que es muy interesante distinguir, ¿sí? Una cosa es la privatización del agua y otra es la posibilidad que los privados participen en la gestión del mismo. ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. En la privatización sí se entiende que el agua va a ser un bien que puede convertirse cual si fuese una mercancía y que pueda ser trasladado de uno a otro lado, que, dicho sea de paso, en otras legislaciones existe. En nuestro caso, era la posibilidad de la compra de, autorización de derechos y los derechos, sí, entiéndase derechos, sí, la posibilidad de explotarlos.
Desde el punto de vista constitucional, 1979, 1998, podemos decir que al final del día el Ecuador siempre fue, entre comillas, bastante generoso y bastante abierto en el reconocimiento de los derechos ambientales y de manera particular respecto de la visión de la salud. ¿Sí? En el año 2004 hay el cambio, se codifica a través de la codificación por parte del Congreso Nacional y va a ser el hito significativo el 2008, donde el derecho humano al agua se reconoce y sobre todo cambia esa perspectiva, porque no olviden que siempre que estamos hablando de agua, y esto creo que no importa si se lo dice en Ecuador, si se lo dice en cualquier parte del mundo, el agua es política. Y el agua es política desde el punto de vista que es un interés, sí, al ser un líquido vital, quien lo gestione, quien esté por detrás, va a tener al final del día, obviamente, unas trascendencias bastante importantes. Y en este sentido, por obvias razones, va a haber también una perspectiva política que el constituyente del 2007-2008, a propósito de eso, está, lo que les estoy contando viene de una lectura de todos los diarios de debates de la Asamblea Constituyente. Y ahí, detrás de eso, había siempre una idea bastante reivindicativa, una idea que buscaba de manera particular luchar contra un perfil hegemónico que ellos le llamaban, se luchaba en teoría contra una constitución de 1998, donde sí se dio gran apertura a la participación y de las empresas mixtas y privadas. Dicho sea de paso, si nos ponemos en el contexto de la costa, de manera particular, Guayaquil, San Borondón, Machala, Pasaje, sí, precisamente a inicios del presente siglo se dio la posibilidad que privados participen de la concesión para la prestación del servicio. Nota mental, por eso, en el 2008, las disposiciones transitorias con un perfil político totalmente definido le dijeron, atención, tiene que el Ministerio de Vivienda realizar una auditoría integral de todo el proceso de gestión de estos concesionados. Dicho sea de paso, muchos de ellos se revirtieron, veas el caso de Machala o de Pasaje, no así el caso de Guayaquil, que era un poco la pugna que existía por detrás. Y el cambio que va a existir entre 1998 y 2008, desde la perspectiva de la gestión, dice, la gestión solo puede ser pública, entiéndase en este caso directamente gobiernos autónomos descentralizados municipales o perfil comunitario, es decir, las famosas juntas. Y que aquí merece la pena un pronunciamiento especial y un tratamiento significativo de qué ha pasado con las juntas. Las juntas, al final del día, fueron ¿qué? Una realidad por parte de campesinos, pueblos y nacionalidades indígenas que ante la falta de atención por parte del gobierno central y de los gobiernos autónomos descentralizados, en ese momento gobiernos municipales, ¿sí? Terminaron ellos a través de procesos como la minga, procesos comunitarios, generando por lo menos que la conexión. Sin embargo, y esto vale la pena criticar porque no todo es perfecto, tienen deficientes problemas a nivel de sostenibilidad de los modelos, desde el punto de vista de su calidad, por supuesto desde el punto de vista económico. Y por último, la Ley Orgánica de Recursos Hídricos y Aprovechamiento del Agua llega 6 años después de la Constitución, pese a que el constituyente le dio 1 año para que lo regule. Sin embargo, entre otras cosas, a más de reconocer el derecho humano al agua, el tema relacionado con las áreas de protección hídrica, que creo que es un hito significativo, también se pone en énfasis la prelación de los usos de agua y vamos a ver sobre todo aquí en este sentido la generación de institucionalidad a través de organismos, que si bien es cierto, Senagua, atención, ¿sí? Porque a veces hay un problema de cómo entender a Senagua. Senagua nace de manera particular en el año 2008, pero nace antes de la Constitución, es decir, antes que el propio texto constitucional diga que debe existir una autoridad única del agua, ¿sí? Entonces tuvo ciertos meses donde no tuvo un soporte constitucional, fue a través de un decreto ejecutivo. Después se crea como Senagua, pero recién la ley le va a decir que se llama Autoridad Única del Agua, ¿sí? Entonces, por eso hay un conflicto, se llama Secretaría del Agua, se llama Senagua o Autoridad Única del Agua. Y ahora hay más conflicto desde la solicitud de fusión entre el Ministerio del Ambiente y la Secretaría del Agua en uno solo, que en teoría el próximo mes se llamará Ministerio del Ambiente y el Agua. Yo les quiero dejar, sobre todo dentro de la charla, valdría la pena que ustedes por lo menos recuerden
tres temas fundamentales en relación a cómo está regulado el régimen del agua y de los recursos hídricos en nuestra norma constitucional. Un primero que le relaciona como derecho humano fundamental, pero sobre todo la relación directa con el summa causae, en el sentido de que solamente puede ser posible a través de esa manera. El segundo que se refiere como un sector estratégico y el régimen respectivo, y un tercero que habla de manera particular sobre el servicio público y su institucionalidad. Ahí vamos a ver de manera particular, solamente voy a tomar el primer caso porque la charla precisamente se refiere únicamente sobre el derecho humano al agua, ¿sí? Nosotros vamos a encontrar las referencias de manera particular en 4 artículos. Artículo 12, el artículo 3, el artículo 66 y el artículo 32. El primer reconocimiento que se hace es directo en el caso del artículo 12, donde le dice, a ver, el agua dentro de los derechos del buen vivir está reconocido como un derecho humano y fundamental. Y aquí es bastante particular porque es el único derecho que el constituyente le asigna esa categoría. Le dice, es derecho humano y fundamental. Es bastante interesante las discusiones que tuvieron los asambleístas constituyentes, que si bien es cierto, no pueden ser muy profundas desde el punto de vista tal vez de discusión académica, sí son interesantes las formas a través de las cuales se ponía en relación la realidad que se vivía en ese entonces, sobre todo en situaciones, por ejemplo, con acaparamiento de agua y problemas de manera particular con contaminación de la misma, así como graves problemas de manera particular que pese a que el suelo tuvo una participación mucho más abierta desde la década de los 70 hasta el 2000, ¿sí? Sin embargo, todavía había grandes concentraciones de recurso hídrico y en teoría se quería romper eso. Inspirado, entre otras cosas, por algunas luchas regionales. No nos podemos olvidar que esto viene también de la mano de algunos activistas. Por ejemplo, un activista hindú que tuvo gran relevancia en el proceso constituyente, sí, es Vandana Shiva, por ejemplo, que ha hecho una lucha particular en 3 sentidos, que dicho sea de paso, el debate también se ha extrapolado al Ecuador, en el caso del agua, en el caso de la soberanía alimentaria, ella de manera particular con las semillas en la India, y el tercero en relación con los recursos naturales no renovables, petróleo y minería. Y la segunda lucha de manera específica que fue tomada por el movimiento oficialista en ese momento se refiere de manera particular a lo que sucedía con el caso de la guerra del agua en Bolivia, el caso de Cochabamba, ¿sí? Donde obviamente hubo una gran pugna entre una transnacional bajo la privatización del servicio. Entonces, todas esas luchas se incorporaron en el caso ecuatoriano y la idea fue, y que nosotros le vemos detrás de la Constitución, es tener un gran aparato del Estado incorporado, tomando decisiones, y el gobierno central a través del Ejecutivo teniendo una presencia bastante marcada en relación, por ejemplo, con los sectores estratégicos. El agua forma parte del patrimonio nacional estratégico, y ahí al respecto, sobre todo para ir conciliando también, el doctor Cervantes me había solicitado, por ejemplo, ahí sí hay un pronunciamiento de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional se ha pronunciado de manera particular en el caso de los sectores estratégicos y por ende en el agua, porque a solicitud del presidente de la República de ese entonces, el expresidente Correa, él dijo, ¿cómo se deben entender los sectores estratégicos? Se tienen que ser administrados, pueden ser administrados directamente por el gobierno central o necesariamente se necesita una empresa pública. Y la Corte absolvió, hizo una interpretación en ese sentido y le dijo, entre otras cosas, que efectivamente el gobierno central también lo podía realizar de manera directa. En el caso del artículo 3º, hablando del deber primordial del Estado, y esto veamos la trascendencia que le da el constituyente, le dice que el agua, sí, es decir, garantizar el acceso de las personas al agua forma parte de un derecho fundamental y primordial. Y aquí no quiero que se confundan y que no exista esa confusión. A veces se dice, si el agua es un derecho humano, el agua es gratis. No, ¿sí? Si es un derecho humano, hay una fórmula de cálculo a través de la cual va a haber un mínimo vital del agua. Y ese mínimo vital del agua que fue regulado tanto en la ley
tanto en su reglamento así como en las resoluciones por parte de ARCA y la Secretaría Nacional del Agua, habla de dos categorías, acuérdense. Una es el agua cruda y obviamente la otra es el agua una vez que está procesada. El agua cruda es el agua que llega directamente hacia las plantas potabilizadoras. Y esa agua, sí, hay un porcentaje del mínimo vital que es el agua que ingresa, ¿sí? Y ahí va a haber unos 200 litros habitante día. Y después otra cosa distinta será la distribución. ¿Qué pasa si sobrepasa esos 200 litros habitante día de agua cruda? Porque no es eficiente, porque presenta problemas en la distribución, etc. Alguien tiene que asumir los costos, o asume directamente el gobierno autónomo descentralizado o su empresa pública, o le extrapola al ciudadano. Lo otro, obviamente, en el 66, numeral 1, donde habla de manera particular de la vida digna, es decir, se reconoce la vida digna en tanto en cuanto se tenga un medio ambiente sano, y dos, obviamente, en el caso del artículo 32, donde hay una referencia específica a la salud. ¿Cuáles son las variables que nosotros siempre utilizamos para poder hacer el análisis efectivo del derecho humano al agua? La señora que ustedes ven en la diapositiva es la señora Catarina de Albuquerque, portuguesa, que ella fue la segunda relatora del derecho humano al agua, ¿sí? Entre el año 2010 y 2014 respectivamente. A la fecha está el señor Helio Heller, que es en cambio brasileño. Y ella dice, para poder entender el contenido del derecho humano al agua, es necesario por lo menos hablar de 5 factores: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, asequibilidad y calidad. Y estos, dentro de la idea de los derechos económicos, sociales y culturales, siempre van a existir unos factores que van a ser de carácter transversal, donde tenemos la igualdad, el acceso a la justicia y la información y la participación. Solo de esta manera logramos entender. Y la pregunta es, ¿qué significa cada una de estas variables? La disponibilidad, ¿qué quiere decir? Sobre todo que tenga yo cantidad y que sobre todo sea continuo. ¿Pero para qué? Para usos que sean de carácter personal y doméstico. Tanto es así que cuando se calculó el mínimo vital del agua, hay unos estándares internacionales de la Organización Mundial de la Salud que después fueron adaptados al caso ecuatoriano. Sí, por ejemplo, se habla que es totalmente inadecuado cuando hay 50 litros. Cuando hay 100 litros, se habla de manera particular que hay acceso. Nosotros, en el caso ecuatoriano, sí, la OMS dice que son 100, nosotros decimos que es 200, ¿sí? Ahí hay una crítica bastante importante, pero también es necesario tener en cuenta que la disponibilidad quiere decir que la cantidad sea suficiente también para saneamiento. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, también pueden generarse unas grandes brechas en el caso de que no tenga acceso al mismo. La accesibilidad tiene que ser desde el punto de vista económico, tiene que ser desde el punto de vista físico, sí, y desde el punto de vista de la seguridad. Porque, entre otras cosas, no es lo mismo tener, obviamente, la garantía del derecho si yo tengo una llave en casa, si yo tengo un pozo dentro de mi comunidad, o tengo un grifo, o tengo que caminar una distancia considerable para poder acceder. La calidad, en cambio, tiene que ver con el concepto de que el agua sea segura. Calidad y seguridad. Tanto es así que, por ejemplo, a nivel nacional existen algunas empresas que se encargan de la provisión del servicio que ya de manera particular, por ejemplo, se encargan de establecer unos controles bastante específicos. Yo creo que una excelente idea que hubo, una intencionalidad por parte del legislador, fue crear la Agencia de Regulación y Control del Agua, que se la creó de manera particular con la ley en el 2014. Sin embargo, yo creo que adolece de dos grandes problemas el ARCA. Primero, sí, que depende de la propia Secretaría Nacional del Agua. Bajo esa idea concentradora, sí, terminó dependiendo y no era un ente independiente. Si hubiese sido un ente independiente, era bueno. Y el segundo, obviamente, es el tema que no es sostenible económicamente. Y si no es sostenible económicamente, puede tener toda la autoridad, puede querer poner todos los estándares, pero al final del día solo solicita información y no hace control, con lo cual de poco sirve. La asequibilidad es fundamental para la realización del derecho. ¿Por qué? Porque no hace falta solamente que en este caso el Estado pueda proveer el servicio, sino que yo también como individuo pueda acceder, es decir, que exista una fórmula a través de la cual, ¿sí?, las personas puedan acceder, es decir, desde el punto de vista de sus ingresos, teniendo presente que tiene que satisfacer otras necesidades básicas. Para eso, todas las tarifas tienen que contemplar estos aspectos. Y además tiene que ser aceptable. Aceptable desde dos puntos de vista.
Uno, desde el punto de vista de los estándares socioculturales, sí, piensen ustedes, una comunidad donde el Estado le dice, usted tiene que tener un pozo y nunca han estado acostumbrados a un pozo, o en su defecto a una llave. Tiene que ir de acuerdo a la realidad y a sus características. Al respecto, recomiendo la lectura de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de las comunidades indígenas versus Argentina, y además tiene que, siempre nos han explicado, ustedes deben haber visto las características de la escuela, el agua es inalora, incolora, insípida, y no, el agua sí tiene olor, sabor y color que tienen que ser aceptables, bajo unos estándares. Incluso empresas de agua ya en el Ecuador, a nivel internacional ni se diga, se encargan de catar con el propósito de que obviamente el agua que se procese tenga estas características especiales. Como un resumen genérico, dentro de lo que hemos podido trabajar nosotros en este sentido, hemos tomado 4 cuerpos normativos: la Constitución, el Código Orgánico del Ambiente, la Ley Orgánica de Recursos Hídricos y el Reglamento, y a través de esas 5 variables nos hemos encargado de verificar que este contenido de de cada una de las variables que les indiqué anteriormente se logren cumplir. Sí, y este es un poco los resultados. Y sobre todo, para ir concluyendo y de pronto después hacer algunas referencias específicas, yo quiero establecer cuáles deberían ser los retos para la implementación a futuro y para la institucionalidad. Yo creo que nos enfrentamos frente a 3 grandes situaciones. El primero es que a nivel del Ecuador, la Corte Constitucional no ha dado todavía contenido al derecho humano al agua. Y al respecto existe un caso seleccionado en el año 2019, que es del 4119 JP, que acumula un proceso similar, que tiene unas características similares, el 143811 JP del 2011, que se refiere al derecho humano al agua. Dice, a ver, ¿cómo garantizo el derecho humano al agua en tanto en cuanto se refieren a casos, sobre todo, de personas que, pese a haber pagado el servicio, se les corta el servicio porque han tenido un problema con quien estamos hablando de sistemas comunitarios, con quien administra? Es decir, hay un tema relacionado a no discriminación que es necesario atenderlo, y la Corte consideró que es necesario regularlo y darlo contenido. Yo creo que es bastante interesante, pero no solamente en ese caso, sino también en el caso seleccionado en el famoso Hidrotambo, ¿sí? El caso Hidrotambo se refiere de manera particular, ahí se quiere en cambio hablar del contenido del derecho a la naturaleza. No obstante, ¿sí? No obstante, tiene una relación bastante interesante, diría yo, también con el derecho humano al agua, porque se habla de la construcción de una hidroeléctrica aguas arriba, sí, se desvía el agua con el propósito de generar la fuerza, sí, y durante un trayecto el río queda casi seco sin que se cumpla los estándares del caudal ecológico, ¿sí? Y ese caudal ecológico, los demandantes dicen que afecta a los derechos de la naturaleza, pero no solamente afecta a los derechos de la naturaleza, sino también entenderíamos que al derecho humano al agua. Entonces, la Corte Constitucional tiene un gran camino por detrás. El segundo, que se refiere de manera particular a la institucionalidad, y es, como les comentaba, esta fusión entre el Ministerio del Ambiente y Senagua con esta figura del Ministerio del Ambiente y el Agua. Y aquí hay un problema que no es de tan simple solución. Y digo que no es de tan simple solución porque de manera específica la Constitución habla, ¿sí?, que debe existir una autoridad única del agua. ¿Sí? Es expresa, y además dice que la autoridad única del agua debe coordinar con la autoridad ambiental. Entonces habla de 2, es decir, y en el supuesto que esto se llegue a dar, se debería dar una reforma integral a toda la institucionalidad que estableció la Ley Orgánica de Recursos Hídricos. Es decir, si bien es cierto, el presidente de la República tiene la posibilidad de organizar su gabinete y organizar por obvias razones a cada uno de los ministerios, se tiene que pensar también en qué subyace detrás en las obligaciones legales y constitucionales. Y por último, en un periodo post-pandemia, donde los recursos públicos, en el caso ecuatoriano, van a estar muy golpeados, uno de las grandes aspiraciones que se tiene es hablar de alianzas a futuro, alianzas comunitarias, alianzas público-privadas, teniendo, por supuesto, también otros temas que nos van a llegar de paso,
que es precisamente todas las medidas que por obligación vamos a tener que hacer de manera específica con las medidas de adaptación al cambio climático. Que dicho sea de paso, sí, es el tema fundamental en este año por parte de ONU Agua, y que en el caso ecuatoriano creo que es interesante decirlo, el constituyente lo constitucionalizó, las relaciones con el cambio climático, y el Código Orgánico del Ambiente también hizo una referencia. Hasta aquí mi ponencia. En caso que quieran acceder a los documentos que he hecho referencia, trabajos académicos, pueden seguirlo en ResearchGate o en las redes sociales que les estoy compartiendo. Muchísimas gracias. Muy bien, como se habrán dado cuenta, efectivamente el doctor Martínez es un experto en temas del derecho humano al agua y también del derecho constitucional del agua. Hemos visto cómo domina al revés y al derecho la cuestión. Antes de dar paso a las preguntas que tenga el público, les recuerdo que las pueden formular por escrito en el chat o bien en la opción de hacer preguntas. Yo me voy a tomar el privilegio del moderador para plantear ciertas cuestiones que me han provocado dudas. Hace un momento mencionabas la cuestión de alianzas público-privadas para el agua, teniendo en cuenta los desafíos económicos que va a afrontar Ecuador. ¿Hasta qué punto esas alianzas público-privadas son viables constitucionalmente, teniendo en cuenta esa prohibición constitucional de la gestión entendida como prestación del servicio? Y muy ligado a eso, ¿qué pasa con las concesiones preconstitucionales? Me pongo a pensar específicamente quizás en el caso de Interagua. ¿Qué pasa? Porque estas inversiones, porque son inversiones, vienen ligadas a garantías como arbitraje, ¿no?, internacional. ¿Cuál es la solución en estos casos y cómo se gestionarían las alianzas público-privadas? Muchas gracias, doctor Cervantes, por las preguntas. En primer lugar, sí es bastante pertinente hacer referencia a el tema político que subyace detrás de la intención del constituyente. El constituyente detrás tuvo un objetivo bastante claro de luchar, en teoría, frente a esa gran apertura que tuvo en su momento la Constitución de 1998, subida en un modelo que vino del New Public Management, de la Ley de Modernización del Estado, entre otros. Entonces, la intención fue decir, a ver, primero, en el Ecuador está prohibida la privatización. Sí, de acuerdo, está totalmente prohibida la privatización, pero sí hay que entender los términos correctos en cada uno de los casos, ¿sí? En el caso específico del agua, si bien es cierto, existe una cláusula constitucional que señala que solamente puede ser gestionado por el público o por el comunitario, ¿sí? Pero atención, dentro de la gestión, ¿sí?, va a existir una serie, ¿sí?, de parámetros y una serie de actividades que esas sí pueden ser delegadas a un prestador de servicio privado, ¿sí? De tal suerte, dos instrumentos jurídicos ya lo prevén. Primero, la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del Agua, en el 2014, y después el Código Orgánico de la Producción. ¿Y qué dicen? Dicen de manera particular que, ya sea en este caso los gobiernos autónomos descentralizados municipales, porque es su atribución y competencia, ¿sí?, tienen la obligación de prestar el servicio, pero estos pueden en cualquier momento señalar que no tienen la capacidad técnica. ¿Sí? Yo soy un municipio pequeñito, ¿sí?, y no tengo la capacidad técnica para construir la infraestructura. Y pienso que lo mejor es generar, me invento, una mancomunidad o un consorcio con otros municipios y permitir que un tercero haga su inversión, recupere y obviamente yo esté siempre a cargo de vigilar, ¿sí? Si ustedes quieren hacer una comparación un poco burda, es como el contrato de seguro con letra pequeñita, ¿sí? Te vendieron y te dijeron, es imposible, no se puede hacer, pero dijeron, sí se puede hacer, ¿sí? Se puede hacer en casos excepcionales. Y de manera específica, nuestra Constitución, cuando regula los sectores estratégicos y los servicios públicos, sí se refiere a estas excepcionalidades. Y en la segunda parte, en cambio, sobre los procesos de concesiones, los procesos de concesiones preconstitucionales, ¿sí?, precisamente el constituyente lo que quiso
entre comillas, fue librarse y limpiarlo todo. Y limpiarse y librar todo me refiero de decir, a ver, vamos de un borra y va de nuevo, y todo lo que empiece a partir de la fecha de la Constitución va a regir solamente de lo público y comunitario. Pero ¿cómo hacíamos para librarnos de esos contratos de concesión preconstitucionales? ¿Sí? Lo que se hizo precisamente fue hacer unas auditorías de gestión. Y entre las pocas que pasaron fue el caso de Interagua, que cumplieron una auditoría a nivel financiera, a nivel de prestación de servicio, etc. Y en el caso específico, nosotros somos jóvenes, sin embargo, la historia siempre es importante tenerla presente. En el caso de Interagua tuvo una particularidad, y que también, dicho sea de paso, fue una particularidad política. Estamos hablando de inicios del siglo, y en inicios del siglo, parecería muchísimos años, pero solo estamos hablando de 20 años, a inicios del siglo lo que sucedía es que en teoría se vivía un momento de modernización en Guayaquil. Para modernizar Guayaquil se necesitaba mejorar también la prestación de los servicios públicos. Y para mejorar la prestación de los servicios públicos se hizo un borra y va de nuevo creando unos nuevos entes, liquidando los anteriores, y sobre todo aquí hubo un préstamo del Banco Mundial que dicho sea de paso fue un empréstito a nivel estatal, no era a nivel local, ¿sí? Que permitió, entre otras cosas, mejorar la infraestructura a nivel de Guayaquil. Hay fotografías y pueden revisar algunos estudios, por ejemplo, entre otros del BID, donde se ve claramente cómo en la 9 de octubre, sí, se levantaba la calzada con el propósito de mejorar la infraestructura y habían más conexiones clandestinas que conexiones legales. Es decir, obviamente de la conexión principal, habían conexiones que no iban a un medidor, ¿sí? Entonces no había mayor control. ¿Y qué sucedió frente a esto? Que obviamente una vez mejorada la infraestructura y también lo que sucedía al interior de manera particular de la institución, había unos fenómenos muy fuertes que ustedes recordarán de piponazgos, etcétera, sí, de funcionarios públicos que no trabajaban realmente, se liquidó, en teoría se saneó la empresa y se dio el proceso. Y lo que terminó sucediendo al final del día es que se hizo una convocatoria internacional. Y esta convocatoria internacional, que en primera instancia estuvo conducida por capital extranjero norteamericano de manera particular, se iba a firmar el contrato de concesión, y aquí hubo una particularidad especial, porque se iba a firmar en la ciudad de Guayaquil, pero cuando estaba yendo a suceder todo eso, dijeron, no, precisamente por los temas de arbitraje y por los temas de jurisdicción, dijeron, nosotros no queremos firmar en el Ecuador. Firmamos en Washington, D.C., en el Distrito de Columbia. Si no, no se firma nada. Y obviamente le pusieron en jaque al gobierno, y el gobierno tuvo que irse precisamente a la sede del BID en Washington y firmarlo ahí. Es decir, tuvieron que renunciar en este caso para obviamente sacar adelante esa situación de manera particular. Pero ahí hay que tener presente también un tema que a veces también existe confusión y se dice, es que Guayaquil el agua es privada, es privatizada. No es al 100% así. ¿Por qué no es al 100% así? Porque en el caso de Guayaquil, la competencia es del municipio, y el municipio creó una empresa pública. Y esa empresa pública, atención, sí existe una empresa pública del agua, pero esa empresa pública del agua lo que hace es administrar el contrato. Si me preguntan a mí, ¿es bueno o malo? Oigan, al final del día yo creo que no existe un modelo perfecto, ni el municipal 100%, ni el privado 100%. Todo dependerá de las situaciones específicas de cada una de las comunidades, pero sí creo, y aquí sí hago énfasis en ese sentido, que lo que sí puede llegar a suceder es que lo importante es tener un buen contrato. Si tienes un buen contrato, tienes obviamente la posibilidad de establecer cuáles van a ser los niveles de prestación del servicio, las inversiones que se tienen que hacer. Si lo dejas muy abierto, obviamente se puede interpretar a cualquier cosa. Y en este caso, el privado va a querer hacer las mínimas inversiones. Muy bien, quizás solo para insistir un poco en esto y que al público le quede totalmente claro. El artículo 316 de la Constitución dice que el Estado puede delegar la participación en los sectores estratégicos y de servicios públicos. Entendemos que entre estos está como sector estratégico el agua. Y el 318 lo que hace es prohibir cualquier forma de privatización del agua y definir que la gestión del agua será exclusivamente pública o comunitaria. En ese sentido, tú decías que
hay partes que sí se pueden delegar. La gestión no se puede delegar, pero hay partes que sí se podrían delegar. ¿Podríamos precisar cuáles son esas partes y teniendo en cuenta lo que ya acabas de mencionar en relación Interagua, cómo se pueden hacer esos contratos a futuro? Es decir, desde hoy, tengo una empresa extranjera, tengo un municipio, ¿cómo lo llevamos a cabo? ¿Qué delegamos, qué no delegamos? Perfecto. Dentro de la gestión del agua hay que tener presente que hay un ciclo del agua. Entonces, en este ciclo de agua viene desde la captación y si tú quieres ir más allá, también la protección de las fuentes hídricas, que creo que es un tema muy interesante a tener en cuenta, sobre todo a la hora de considerarlo en la tarifa. ¿Por qué? Porque si piensen ustedes, ¿cuál es la materia prima del agua? La materia prima del agua es que llegue agua cruda de calidad. Y para tener agua cruda de calidad, ¿qué tengo que hacer? Tengo que pagar por unos servicios ambientales para en la cuenca alta, de una u otra manera, tener obviamente una conservación de los páramos, de los humedales, ¿sí? No es que lo van a cuidar porque sí. En segundo lugar, obviamente tengo el proceso de captación y la captación y la potabilización. Por ejemplo, ese es un ítem que se podría delegar, ¿sí? Captación y potabilización. Otro es la distribución, cómo llego de manera directa hasta las casas. Y otro de manera particular es la comercialización. Yo puedo tener la infraestructura y puedo ser muy bueno, pero soy pésimo cobrando, ¿sí? Soy pésimo administrando la cartera, ¿sí? O en su defecto, ¿qué pasa después de que usted, amiga y amigo que está en la casa, ¿sí? Lava los platos o suelta la cadena del baño? ¿Dónde se va esa agua? ¿Sí? Hay un problema gravísimo ahí, ¿sí? Tan solo el 25% de las aguas residuales en el Ecuador son tratadas, ¿sí? Eso genera más contaminación incluso, ¿sí? Que muchos grandes problemas ambientales que nos estamos preguntando ahora, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo que está sucediendo y que ya ha habido casos a nivel país, ¿sí? Dice, yo no estoy capaz de hacerme cargo del proceso de las plantas de aguas residuales. En consecuencia, yo hago un contrato, por ejemplo, que se denomina llave en mano, me hacen la construcción, pero yo también te delego a ti para que te hagas cargo, me invento 5 o 10 años hasta que recuperes la inversión y después me quedo yo con la infraestructura. Pero, ojo, no te estoy privatizando, porque siempre yo estaré presente verificando el cumplimiento de dicho contrato, ¿sí? Desde esa perspectiva, no sé si se contesta la pregunta. Sí, tal vez simplemente si nos puedes aclarar si en algún caso la Corte Constitucional o bien la ley definen el contenido mínimo de lo que significa palabra gestión. Porque bueno, tú ahora nos divides correctamente varias etapas de lo que significa gestión y de lo que sí se puede delegar, pero eh, lo estamos discutiendo quizás a nivel de si es económicamente eficiente, pero desde el punto estrictamente jurídico, ¿qué se entiende por gestión? Desde el punto de vista estrictamente jurídico, hay también la salida que están haciendo muchos gobiernos autónomos descentralizados, es por ejemplo que declaran en emergencia su sistema, ¿sí? Dicen, uno de los problemas que tiene la población es el tema de acceso al agua, y el tema del acceso de agua está generando, por ejemplo, situaciones a nivel sanitarias complicadas, como aumento de enfermedades, problemas de bacterias E. coli, etc. En consecuencia, declaramos en emergencia la prestación del servicio. Y como declaramos en emergencia la prestación del servicio, se justifica lo que dice el Código Orgánico de la Producción y se justifica lo que dice la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, y yo puedo de manera particular, como lo señala la ley, decir que si bien es cierto, la prestación del servicio solamente puede ser, sí, porque hay una prohibición expresa de manera particular en el artículo 6 de la ley que dice prohibición de privatización, lo que sí puedo hacer de manera particular es, el artículo 7 le dice, la prestación del servicio público del agua es solo pública o comunitaria, pero puedo permitir la iniciativa privada y la economía popular y solidaria, uno, si hay declaratoria de emergencia adoptada por la autoridad competente, en este caso, por ejemplo, el gobierno autónomo descentralizado, o dos, para el desarrollo de subprocesos. Ahí la ley la define, ¿sí? Como subprocesos, de manera particular para la administración y prestación del servicio público, y pone un plazo que no puede sobrepasar los 10 años. Y obviamente el legislador puso el plazo de 10 años para que un privado también se interese y tenga cierta flexibilidad para poderlo hacer dentro de ese tiempo.
Bueno, vamos a continuar con las preguntas del público. Solo diré que me parece interesante el tema. No sé si la ley esté muy en línea con la Constitución. Es una duda que me queda ahí nomás flotando. Nos dice Carlos, el aprovechamiento y lucro de particulares en aguas termales de la parroquia Baños en Cuenca, ¿qué tratamiento jurídico tiene? Muchas gracias por la pregunta. Creo que es interesante tener presente un tema que se discutió a nivel tanto de la Asamblea Constituyente, que está dentro de nuestra Constitución, y después fue regulado en la ley, y es cómo es la prelación del uso del agua. La prelación del uso del agua en el caso de la Constitución del 2008 y la ley fue bastante clara. Primero, sí, agua potable, y de manera particular agua potable de consumo directo. En segundo lugar, sí, la posibilidad de el tema relacionado con soberanía alimentaria. Sí, ese es un concepto que se vincula al buen vivir, entre otras cosas. Y atención, aquí no se confunda cuando hablamos de soberanía alimentaria, agua de riego en general. No es agua de riego en general, porque también hay actividades de riego que van para producción masiva. Se refiere solo a la soberanía alimentaria. El tercero es el caudal ecológico, y en cuarto lugar son las actividades productivas. Y en el caso que nos pregunta Carlos, precisamente se refiere a actividades productivas, entre las que se encuentran, entre otras, por ejemplo, incluso el agua embotellada. El agua embotellada con fines recreacionales, lo que se utiliza para la industria, lo que se puede utilizar para minería. Es decir, hay una prelación, y en la última escala de la prelación precisamente se encuentra. Muy bien. Y la última pregunta de Leonidas. ¿Los recursos hídricos de riego en zonas rurales tienen la obligación de formar juntas de riego, organización que sirve para dominar a sus miembros? Suspensión de turnos, cortes de agua, expulsión. ¿Cuál es la manera de controlar el abuso eh, si la Constitución reconoce el grado de derecho humano al agua? Es muy buena la pregunta, y sobre todo es lo que les decía yo inicialmente, y me van a permitir hacer una referencia específica a qué ha sucedido de manera particular con el movimiento campesino y el movimiento indígena a nivel del Ecuador y a nivel latinoamericano en general, ¿sí? Si ustedes hacen una comparación de quiénes son las principales autoridades y sobre todo líderes políticos, ¿sí?, de estos sectores, han sido previamente de manera particular líderes del agua. Y no es casualidad. Es precisamente, en base a la pregunta que hace el compañero Leonidas, lo que termina sucediendo detrás es que hay un problema bastante grande de un manejo feudal todavía del agua, podríamos decirlo de esta manera, que si bien es cierto, ya no es el blanco o el mestizo, son los propios campesinos o los propios indígenas quienes a través de sus líderes utilizan de una manera indiscriminada este poder. Al respecto, la respuesta específica es: la Corte tiene una gran oportunidad precisamente ahora, con el caso que yo les narraba, en los casos de no discriminación. ¿Qué pasa al final del día? Esto es una cosa muy común. Es muy romántico y muy bonita la idea de que los sistemas tanto de agua de consumo como de agua de riego se mantienen, por ejemplo, en base a situaciones comunitarias como la minga, etc. Pero en la realidad es que hay muchas personas que o tienen una casa de campo o no residen ahí. ¿Y qué termina sucediendo? Que si usted no asiste a la minga, es lo que pregunta Leonidas, le ponen a usted una multa de 10, 20, 30 dólares, ¿sí? Que obviamente es para mejoras del sistema. Pero ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Qué sucede cuando ya no es para una mejora de la infraestructura, sino es porque el máximo líder decidió con el partido político A, B, C o D de que tienen la obligación de salir a una marcha? Y si usted no sale a la marcha, tiene que pagar también esos 20, 25, 30 dólares. Además, subyace por detrás un tema muy importante donde hay mucho dinero en juego, que son los famosos, entre comillas, derechos. ¿Qué es el derecho? ¿Sí? Para los que no estén muy familiarizados, ¿sí? Cada una de las juntas, ya sea de riego o de agua potable respectivamente, tienen la posibilidad, ya no se llaman derechos, dicho sea de paso, desde la Constitución del 2008, precisamente porque yo no tengo un derecho, tengo una autorización, porque el Estado siempre va a ser el titular. Tengo una autorización administrativa, y en esa autorización administrativa, ¿sí?, que tiene la Junta, unas personas pueden participar.
pero obviamente adquiere gran poder quien está al frente de esa organización, porque después decide quién entra y quién no entra. Lo lógico y lo que va a tener que desarrollar la Corte, y está precisamente en ese sentido, es que la idea del derecho humano al agua es la garantía al acceso. Y en tanto en cuanto yo cumpla las condiciones, tengo el derecho a acceder. Y no puede ser normada por un particular con el propósito de ponerle un precio a mi acceso. Porque por otras cosas se estaría vulnerando el derecho humano al agua, como ya le había explicado, por ejemplo, entre otros, por la variable de asequibilidad. Muy bien, Andrés, te interrumpo con una última, bueno, dos preguntas y quizás la reflexión final de todo, ¿no? Nos pregunta Eduardo Andrade, ¿qué implicación tiene diferenciar al derecho al agua como humano o como fundamental a nivel conceptual y práctico? Y la segunda, que es la que te quería hacer yo, de lo que has expuesto me da la impresión de que la ley permite hacer muchas cosas que no parece permitir la Constitución. ¿Crees que hay una inconstitucionalidad o no? Y sincerándonos, ¿sería mejor cambiar la Constitución si estuviera en tus manos? ¿Qué pondrías en la Constitución como modelo de gestión del agua? ¿Qué harías? Listo, muchas gracias. En primer lugar, ¿cuál es la categoría especial? Que es el único derecho que se le da a la categoría de fundamental. ¿Sí? Hay un gran relato y una gran discusión a nivel doctrinario, incluso a nivel jurisprudencial, respecto de cuál es la categoría de fundamental. Fundamental es sobre todo los que forman parte del núcleo duro. ¿Sí? Entonces, en el caso específico nuestro, ¿sí? Que obviamente, si al ser un Estado constitucional de derechos en plural, y justicia se supone que todos están al mismo nivel, pero es el único derecho que en teoría va a estar por arriba, ¿sí? Porque en este caso está vinculado a la dignidad del ser humano. Por eso el plus, ¿sí? Y que vendría a ser interesante. Hay más discusiones detrás de eso. Y en el otro caso, de manera particular, si hay un problema, yo creo que, por ejemplo, la ley, claro que se da 6 años después, es mucho más específica en cuál es el contenido del derecho humano al agua. Sí, si algo me dirían que si puedes oportunidad de cambiar, más bien tomaría el concepto de derecho humano que lo define la ley y le pondría en la Constitución, porque es mucho más claro, ¿sí? Y sobre todo ya da un contenido más específico y sobre todo responde a una realidad no solamente nacional, sino internacional. Si hay problemas de inconstitucionalidad, tal vez yo creo que lo que terminó sucediendo al final del día es que cuando se hizo la Constitución, al igual que en muchos otros temas, se pensó que el Estado a través del gobierno central siempre iba a ser muy poderoso y que iba a poderse hacer cargo de la prestación de todos los derechos. Hay una materia específica, no es mi especialidad, pero hay una materia específica que es obviamente el derecho económico, pero donde se valora económicamente a los derechos. Y para valorar económicamente a los derechos, saber que obviamente el Estado no puede estar siempre presente ni el comunitario siempre, sino que también se necesitaba una participación privada. ¿Qué pasó? De nuevo es un tema político, era un tema político donde se buscaba más bien una mayor presencia de un Estado fuerte, sólido en este sentido. Y la consecuencia fue esa, y después una cierta flexibilización y apertura, obviamente a través de otros cuerpos normativos, tanto la Ley Orgánica de Recursos Hídricos como el Código de la Producción. Genial, entonces me quedo solamente con esa reflexión final. Parece que no soy el único que nota cierta discrepancia quizás entre la ley y la Constitución. Es cierto que la Constitución puede tener ideales que son totalmente imposibles de lograr en la práctica, pero sí creo que también quizás esos cambios que impone la realidad tienen que gestionarse también de forma jurídica, ¿no? Quizás haya que reformar la Constitución de 2008 en lo que toca al agua, y yo creo que no habría ningún problema, ¿no? Bueno, quizás no sería una reforma, quizás sería ya una asamblea constituyente, porque como bien menciona el doctor Martínez, estamos ante un derecho humano y fundamental, entonces eso plantea problemas a nivel de reforma constitucional. Pero insisto, si la Constitución dice está prohibida la privatización y está prohibida la gestión, me ha dejado un poco ese aire la exposición.
que ha sido impoluta, perfecta, pero me ha dejado la idea de que la ley le va haciendo trampa a la Constitución, le va creando excepciones por ahí. Esa es mi única digamos, preocupación a nivel jurídico, pero en lo que tiene que ver con el tema puramente técnico de administración, eficiencia económica, estoy totalmente de acuerdo contigo. Tienen que buscarse modalidades en las que convivan el privado con el Estado, como tú bien mencionabas, el modelo de Guayaquil, la gestión y control del contrato, ¿no? El problema es, ¿por qué no lo hacemos formalmente? Sí, ahí creo que hay algunos retos todavía para su implementación, subyacen problemas políticos y sobre todo también pensar a veces los conceptos que a veces todavía se siguen manejando con errores. No es lo mismo privatización, no es lo mismo concesión, no es lo mismo delegación, son conceptos totalmente distintos, sobre todo ya entrando en el análisis del derecho administrativo, que hay que tenerlo presente, pero claro, a nivel político se entiende todo como un gran concepto genérico que no es así. ¿Sí? Más bien, por eso se habla de tercerización, se habla de apertura al capital privado, etcétera. Claro, con el propósito de, en teoría, digo yo, generar ciertos buenismos para no hablar directamente del término al que te quieres referir, porque es políticamente incorrecto. Correcto, totalmente de acuerdo. Entonces, eh, hay que ir pensando quizás en esa forma de constitucionalizar, fortalecer el ámbito también de participación privada en, en el sector del agua, ¿no? Solamente me queda agradecerte, Andrés, por esta brillante charla. Creo que ha sido muy ilustrativa. Nos deja a todos muchos temas para pensar. Gracias. Muchísimas gracias a ti por la invitación y un saludo a todas y a todos que nos han seguido el día de hoy. Quisiera recordarle al resto de personas que nos sigue que la próxima semana, el día jueves, vamos a tener al doctor Luis Sánchez Vaquerizo, que nos va a hablar un poco sobre la relación entre populismo y el constitucionalismo latinoamericano. Espero verlos ahí. Nos vemos. Chao, chao. Hasta luego.